La dieta es el trabajo, la tecnología más profunda que tiene la medicina tradicional amazónica para el encuentro, el descubrimiento de uno mismo y la conexión profunda con la naturaleza, donde de igual a igual se encuentran y se nutren. El humano respetando la naturaleza, encontrándose con ella, y la naturaleza sintiendo el cómplice al humano. Esta tecnología se desarrolló durante miles de años para el equilibrio vital, para el desarrollo de la vocación, para la salud, para el desarrollo espiritual. Después de 10 años de preparación, de formación, de profundizar en este conocimiento, ahora lo podemos llevar al encuentro del roble, al servicio del roble, un espacio de 5 días de silencio, de soledad, de encuentro con la naturaleza y con el espíritu y el carácter del roble, cómo esto nos ayuda en la salud, cómo despierta nuestra alegría interior, nuestra nobleza interior, cómo nos ayuda a sostener procesos profundos, cómo nos conecta con la alegría suave y espiritual que transmite. De la misma manera que en el mundo amazónico vivían en comunión y en escucha activa con los árboles, los ríos, o en el mundo del Ande con las montañas, en Europa, en España, existía esa comunión con elementos de la naturaleza y se fue perdiendo. Esa comunión permitía la vida en común, en escucha, tomando la naturaleza como un agente activo de la vida, donde se escucha y de alguna manera el espíritu del árbol sostiene. De la misma manera que esta conexión se mantiene viva en buena parte de Latinoamérica o otros lugares del mundo indígena, en España, en Europa se fue perdiendo. Y ahí nos encontramos con el roble, cómo el roble fue fundamental para la vida y la historia de nuestro pueblo durante mucho tiempo, donde se le escuchaba y se sostenía. Ahora nos encontramos en el punto de reconstruir esa conexión. Por eso creamos un espacio de encuentro con el roble, de escucha, de silencio. Aquí iniciamos un viaje a la raíz de dónde venimos y de lo que somos. El roble trabaja en la nobleza interior, trabaja la alegría suave y espiritual, la relación con lo masculino, con lo paterno. El roble representa como una fuerza, el acompañamiento a descubrir las propias fortalezas, la propia nobleza, la propia capacidad de resiliencia, pero no desde un lugar de esfuerzo, sino desde un lugar natural. Saber lo que somos, la fuerza de saber lo que somos, la profundidad de saber lo que somos. Durante 7 días abrimos un espacio donde encontrarnos. Tenemos 2 días de preparación física, emocional, energética, y 5 días de retiro en soledad, en silencio, donde solo el acompañamiento de los psicólogos y las personas que están a cargo del sostén energético del proceso van a formar parte de eso. Todo está diseñado para el encuentro profundo con uno mismo y con la naturaleza, específicamente el trabajo con el roble. Se realizarán diagnósticos personalizados psicoenergéticos y estos procesos irán acompañados por la energía de la planta, del roble. A través del trabajo que vamos a hacer, vamos a integrar las cualidades del roble en nuestro mundo interno, físico, energético y psicológico. Todo esto va a estar acompañado y guiado por profesionales preparados y es un ambiente de profundo respeto a lo que el roble es, a lo que el roble representa y a lo que podemos escuchar de él. Todo esto formará parte de una investigación científica que estamos trabajando con investigadores de universidades europeas para dignificar
el encuentro y el saber antiguo y traerlo a códigos modernos, sin perder la esencia de lo que es y de lo que nos trae. Increíble, fue una de las experiencias más increíbles que he tenido, intensas en el mejor sentido de la palabra, y simplemente agradecer con todo mi amor porque Hugo es una persona que para empezar te hace sentir demasiado segura en este proceso. Me hizo sentir muy bien y muy a salvo, muy protegida todo el proceso, y hizo que la experiencia sea como mucho más sutil dentro de la misma intensidad de lo que trabajamos. Te invitamos a ser parte de este viaje donde traemos lo más puro, profundo y esencial de la Amazonía al contexto europeo para contactar con esa parte de nosotros mismos, para buscar nuestra raíz. Estaremos con 2 fechas. Tenemos grupos limitados, reducidos, a finales de junio y principios de julio. Bienvenidos.